Bienvenidas y bienvenidos a Saludablemente Desadaptada, un espacio dedicado al yoga y al bienestar, donde aprendemos a generar pequeños cambios para lograr resultados duraderos. Mi nombre es Chantal Joffre, maestra de yoga y educadora en salud y saludablemente desadaptada. El día de hoy les presento una conversación con Luis Pernigotti, practicante de yoga, es decir, de asana, meditación y filosofía desde hace más de 30 años. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy, que nuestro tema va a ser el asana dentro de la práctica de yoga. Muchas gracias, Chantal, por invitarme y bueno, vamos a platicar un poco sobre esto de las asanas o los asanas y cuál es la importancia que tiene en nuestra práctica y también en la vida moderna, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, para empezar, para entrar en la conversación, ¿nos compartirías una definición de yoga que a ti te guste, ya sea tu propia definición o de algún texto? Bueno, definiciones de yoga, hay diferentes definiciones de yoga. A mí me gusta, por ejemplo, si lo tuviera que relacionar con la parte de las posturas de yoga, me gusta la definición que da el Bhagavad Gita. Hay una definición que dice que el yoga es el arte de la acción correcta, ¿no? Y obviamente cuando nosotros hacemos posturas estamos trabajando con las acciones del cuerpo, ¿no? Entonces, a mí me parece una definición muy acertada en este sentido, ¿no? En el sentido de relacionarlo con las posturas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa definición, pero también, por ejemplo, tenemos la definición de Patanjali que dice que el yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Entonces, pues la idea es que podríamos combinar las dos y decir que el yoga es, por un lado, el arte de la acción correcta, para que esas acciones correctas nos lleven a un estado del cuerpo y a un estado de la mente donde la mente esté mucho más calmada, ¿no? Sí, me parece una buena definición, atinada, ¿sí? Uh-huh. Y un poquito nada más para extender esta frase de las fluctuaciones de la mente. ¿Qué quiere decir el cese de las fluctuaciones de la mente? ¿Es posible o qué pretendemos cuando practicamos yoga? Sí, bueno, el cese de las fluctuaciones de la mente es porque la mente siempre está en movimiento, o sea, siempre está produciendo pensamientos, ¿no? Y estos pensamientos dentro de la mente se llaman vrittis, ¿no? Lo que se conoce como vrittis en el yoga o fluctuaciones, como lo traducimos como fluctuaciones. Ahora, estas fluctuaciones sí se pueden calmar de alguna manera porque en gran parte las fluctuaciones de la mente se deben también a las fluctuaciones en la respiración, ¿no? O sea, si uno puede calmar la respiración, la mente también va calmándose y al calmarse se puede observar las cosas de una manera más clara, no solo con los pensamientos, que cuando siempre los pensamientos están actuando o están en la mente, en la cabeza, no podemos ver la realidad claramente, sino que vemos a través de los pensamientos, ¿no? Entonces, sí es posible lograr el cese de las fluctuaciones de la mente a través de una práctica de yoga profunda, ¿no? O sea, empezamos con las asanas, pero finalmente terminamos con la meditación, que sería un camino para llegar a ese cese de las fluctuaciones de la mente. Ahora, como dije en otra entrevista, ¿no? Ahora este cese de las fluctuaciones de la mente no sería una definición muy correcta para decir que es un estado de yoga, porque, por ejemplo, en el sueño profundo, las fluctuaciones de la mente son muy bajas, ¿no? Y sin embargo ese no es un estado de yoga, ¿ok? Entonces no podríamos decir que necesariamente el cese de las fluctuaciones de la mente sea un estado de yoga, ¿sí? Pero cuando logramos el estado de yoga hay un cese de las fluctuaciones de la mente. Okay. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera en este cese de fluctuaciones de la mente necesitamos necesariamente estar conscientes, ¿sí? Sí. De este cese, uh-huh. ¿Sí? Lo cual es otro reto, ¿sí? Sí, porque, en realidad de eso se trata, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estamos en el sueño profundo, que no hay mucho cese más bien, cuando no hay fluctuaciones de la mente, la cuestión es que ahí no estamos en un estado consciente, o sea, no logramos ese estado de manera consciente. Entonces, nosotros debemos lograr ese estado de cese de las fluctuaciones de la mente
a través de la conciencia, ¿no? Y eso es una de las metas y es un gran reto, ¿no? Por eso es la práctica del yoga, para poder lograr ese estado, ¿no? Que en el yoga también se llama turiya, ese estado, ¿no? Porque se describen diferentes estados de la mente, como por ejemplo el estado de vigilia, el estado de sueños y el estado de sueño profundo, donde no hay sueños. Y el otro estado, que sería el cuarto, sería el estado de turiya, que es un estado donde es como el estado del sueño profundo, pero donde la conciencia está presente, ¿no? A diferencia del sueño, ¿no? Que no estamos presentes en la conciencia, ¿no? Sí, y bueno, hablando de la práctica, por ejemplo, Patanjali describe los 8 pétalos del yoga, o 8 escalones, y el tercero es asana, las posturas. ¿Cuál es el papel de las posturas en la práctica del yoga? Si estas posturas físicas, que finalmente es lo que hoy predomina más en Occidente como nuestra idea de yoga. Pensamos que yoga es gimnasia, hacernos nudito, ponernos en posiciones difíciles y pensamos que eso es yoga. ¿Cuál es el papel de practicar estas posturas y cuál es su objetivo? Sí, bueno, la práctica de las posturas es una de las prácticas más esenciales del yoga, sí, al igual que todas las otras, ¿no? Por ejemplo, las 2 primeros que son yama y niyama, que sería nuestra conducta como yogis, ¿no? Tenemos que seguir eso primero, la conducta del yogi. Y lo tercero, porque son dos divisiones diferentes de las conductas del yogi, ¿no? Que son yamas y niyamas. Esos serían los 2 primeros puntos. Y asana, como dijiste, es el tercero, ¿no? Y aquí las asanas son muy importantes porque, por un lado, trabajan a nivel glandular, ¿no? Entonces, lo que hacen es, entre la presión y la descompresión de las glándulas, hace que haya un equilibrio hormonal en el cuerpo, y las hormonas tienen que ver con nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros hacemos las asanas, empezamos a controlar de alguna manera nuestras emociones, ¿no? Y al poder controlar las emociones podemos ya acceder a partes más profundas de la mente. Pero si estamos afectados por las emociones, eso es muy difícil, ¿no? Entonces, digamos que es una práctica muy importante para lograr el control de nuestra mente, ¿no? De nuestra mente, en este caso relacionada con esta parte emocional, ¿no? En una parte que tiene que ver con nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y de esa manera trabajamos a nivel del sistema nervioso, trabajamos a nivel de los músculos, trabajamos a nivel de los huesos, y buscamos una práctica integral para lograr también mayor salud, porque otra de las cosas importantes de la práctica de asanas es que las asanas mejoran la circulación sanguínea, trabajan a nivel de los órganos internos, o sea, mejoran nuestra digestión, mejoran la respiración. Entonces, todo eso va a hacer que nuestra salud mejore y practicar mejor el resto de la práctica, que Patanjali habla en los 8 pétalos, ¿no? Entonces, es importantísima la parte de las asanas. Sí, y bueno, dentro también de estas posturas que hablaste de las glándulas, básicamente el sistema endocrino también. Por ejemplo, ¿cuál sería el papel, la importancia de estirar los músculos, de fortalecerlos, las articulaciones, etcétera, de ampliar los rangos de movimiento? ¿Cuál está dentro de esta serie de prácticas para mejorar la salud y también afectar nuestras emociones también, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí en el yoga trabajamos obviamente no solo a nivel de interno, sino también a nivel externo, ¿no? Entonces es importante la práctica en los músculos, porque al estirar los músculos también estamos liberándonos de impurezas que puedan quedar en los músculos, ¿sí? Trabajamos mejor en las articulaciones, tenemos mayor rango de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer una práctica intensa y tenemos que sentarnos a meditar y quedarnos 1 hora o 2 meditando, o sea, eso no se puede lograr si el cuerpo no está flexible, ¿no? Si las articulaciones no están lo suficientemente flexibles, si los músculos no se estiran lo suficiente. Entonces es muy importante la práctica en cuanto al estiramiento y en cuanto a la parte del trabajo articular, ¿no?
También eso nos ayuda a liberarnos de dolores en las articulaciones, ¿sí? Porque también las articulaciones pueden acumular impureza y entonces que se producen en el cuerpo, ¿no? Y entonces eso, al trabajar sobre las articulaciones, ayudamos a limpiar las articulaciones y mantenerlas más saludables. Porque también el hecho de que la vida sedentaria también afecta todos esos órganos, ¿no? Los músculos, por ejemplo, se vuelven más débiles y eso también va a traer consecuencias en nuestra salud en general, ¿no? Sí, ahora se compara, de hecho, el sedentarismo, que es tan dañino como el tabaquismo, ¿no? Y cada vez pasamos más y más tiempo sentados. Retomando un poquito el tema, que finalmente también estamos preparando el cuerpo para la meditación y también la práctica de posturas, digo, no nada más es para construir salud, pero también empezamos a fortalecer la mente, ¿sí? A aprender a dirigirla, ¿no? Que eso va a hacer que tengamos una posibilidad mejor de practicar la meditación, ¿no? Creo que tenía un maestro que cuando nos sentábamos a meditar decía, nos vamos a sentar en lo que llamamos meditación, porque finalmente al principio uno, pasa mucho tiempo antes de que podamos meditar realmente, ¿no? Al principio es casi un ejercicio de sentarnos, de me duele la rodilla, incomodidad, a veces pasamos algo de tiempo antes de poder meditar. Sí, las asanas son muy importantes en este sentido porque sí es cierto, cuando a veces nos sentamos a meditar, de repente nos empiezan a doler las rodillas o la cadera o los pies o se me entumieron las piernas o me cansé de la espalda, ¿no? Entonces, a nivel físico es muy difícil primero entrar en la meditación porque primero necesitamos esa flexibilidad, acostumbrarnos a la postura. Y luego también está lo de adentro, ¿sí? Claro. Porque la mente siempre se está moviendo. Entonces, cuando entramos en la mente, pues nos damos cuenta de que adentro tenemos, o sea, es como si fuera una fiesta, ¿no? O sea, en la fiesta siempre hay ruido, ¿no? Entonces, claro, todo ese ruido a veces nos puede desesperar un poco, ¿no? Entonces, realmente entrar en un estado meditativo es difícil, ¿no? Necesitamos necesariamente pasar por todos los otros pasos, ¿no? O sea, por las asanas, el pranayama también es muy importante porque, como dijo Patanjali, el pranayama es para controlar la mente, ¿no? Perdón, son los ejercicios de respiración. Sí, exacto. Sí, no estamos enfocados en eso, pero bueno, mencionándolo, es también para eso, para la mente, ¿no? Porque finalmente lo que tenemos que enfrentarnos es hacia eso que tenemos adentro, ¿no? A la mente. Y no es tan fácil de lograr, ¿no? Por eso es interesante ver que Patanjali, cuando describe los 8 pasos del yoga, ¿sí? Los 5 primeros pasos de yoga los puso en la práctica, ¿sí? Pero los 3 últimos no los puso en la práctica, los puso en los resultados. Sí. Sí, en el capítulo de los resultados del yoga. O sea, ¿qué se logra a través de la práctica? Pues un estado de concentración, un estado de meditación y un estado de contemplación, ¿no? Pero no podemos lograrlo si no practicamos primero. Sí, digamos que esos 3 estados son una consecuencia de los anteriores. Exacto, de la práctica de los anteriores. Por eso es muy interesante cómo lo dividió Patanjali en este sentido, ¿no? Porque diciendo, pues no, en realidad no es tanto una práctica, sino es más bien es la consecuencia de toda la práctica que has hecho antes. Okay. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, cuando practicamos posturas, ¿cuál debería de ser nuestra o debe ser nuestra intención cuando empezamos a practicar asana? Sí, eso es interesante porque, bueno, es que aquí las intenciones podrían ser muchas, ¿no? Digamos que la gente va por diferentes motivos a la clase de yoga, ¿no? Algunos van porque necesitan por su salud, algunos van porque quieren estar más flexibles, porque quieren fortalecer el cuerpo, ¿sí? Hay muchas, digamos como que hay muchas motivaciones, ¿no? Por ejemplo, otros van porque simplemente, no sé, los invitó un amigo o una amiga y entonces van a la clase de yoga. Pero ¿cuál debería ser? Bueno, eso es un poco relativo a cada persona, ¿no? O sea, que depende qué busque cada persona. Pero si yo lo veo desde mi punto de vista, o sea, cómo uno debería hacer la práctica de asanas,
pues como todo en la práctica del yoga, con un sentido de entrega, ¿no? O sea, por eso cuando nosotros empezamos la práctica de asanas, en una clase de asanas, por ejemplo, de Yoga Iyengar, se canta un mantra, ¿no? Entonces, ese mantra es como una forma de agradecer, por un lado, y por otro lado, de entregar nuestra práctica hacia algo más espiritual, ¿no? Que no se quede solo en lo físico, sino que vaya más profundo, ¿no? Eso debería ser, de acuerdo a mi punto de vista, el enfoque, ¿no? Sí, en realidad tal vez me faltó una segunda parte de la pregunta, que es, o sea, ¿cuál debería ser nuestra intención para que la práctica de posturas sea yoga, ¿no? Como dices, bueno, hay muchos motivos muy válidos por los que podemos practicar, pero para que sea yoga, realmente, pues hay esta entrega que dices. Sí, es como cuál es la intención, ¿no? Y la intención del yoga finalmente sería seguir la definición de yoga o de la palabra yoga, que es la unión. O sea, es unir nuestro ser individual con el ser cósmico, o sea, tener conciencia de que no somos seres individuales solamente, ¿no? Sino que somos parte de un todo, ¿no? Y tratar de sentir que somos parte de ese todo. Esa es la idea del yoga, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos en nuestro tapete o cuando empezamos a practicar sobre el tapete, pues esa debería ser nuestra intención, ¿no? Entender de que lo que queremos es finalmente lograr ese estado de yoga, ese estado de unión. Y la unión esa se podría interpretar de diferentes maneras. Podría ser unir nuestro cuerpo con nuestra mente, con nuestro espíritu, ¿no? Lograr como un equilibrio, porque ahora estamos demasiado enfocados en lo físico y nos falta enfocarnos en otros aspectos, ¿no? Y si hablamos de la mente, estamos enfocados generalmente en las capas de la mente más superficiales, ¿no? La que tienen que ver con la supervivencia, ¿sí? La que nos ata más a los instintos, ¿sí? A las emociones, y no vamos más allá, a las capas más profundas, ¿no? Entonces, nuestra intención debería ser esa, o sea, de tratar de ir más profundo, ¿no? Hacia algo más espiritual. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo relacionas esta práctica que estamos haciendo una postura y estiramos un músculo y siento intensidad en una parte del cuerpo, siento a veces, o sea, puedo pensar que es casi como dolor, que es tan intenso, a veces me canso? O sea, ¿cómo hacemos también que esta práctica tan física pueda ayudarnos a ir en ese camino de la unión? O sea, ¿cómo podemos saber si estamos practicando de la manera correcta, con la intención correcta? Cuando hablamos de músculos, de estira la pierna, levanta el brazo, ¿cómo lo relacionas ahí? Sí, bueno, la cuestión es que cuando uno se enfoca demasiado en las cuestiones físicas, es difícil a veces enfocarse en la parte más profunda, pero hay que también reconocer que, o sea, cuando nosotros sentimos algo, ¿sí? Lo sentimos en el cuerpo porque los sentidos están en el cuerpo, ¿no? Pero finalmente los sentidos no son los que experimentan, ¿no? Los sentidos simplemente perciben algo. O sea, cuando estamos haciendo una postura y siento que una parte se estiró, otra parte está tensa, otra parte como que no está trabajando lo suficiente, todo eso son percepciones que van hacia la mente. O sea, los sentidos llevan esas impresiones hacia la mente. La mente toma la forma de esos sentidos y digamos que sería la mente objetiva, ¿no? La mente que toma forma de los pensamientos. Pero quien observa a esa mente es el ego, ¿no? Y si vamos más profundo, o sea, si pudiéramos ir más profundo, más allá del ego está el sentido de la existencia, ¿no? Porque sin ese sentido de existencia, el ego no existe, valga la redundancia, ¿no? Entonces el ego no puede actuar primero si no existe. Entonces, si vamos más profundo hacia ese sentido de la existencia, finalmente, para que algo exista, me estoy poniendo un poco filosófico, pero es así, o sea, si para que algo exista,
tiene que haber una parte de nuestra mente o una parte del ser, ¿sí?, que sea testigo de esa existencia. Si no, ¿cómo va a existir? ¿Cómo puedo decir que existo si no hay un fondo por detrás con el cual compararme? ¿Sí? Entonces tiene que haber algo que es la contraparte, esa contraparte que es el telón de fondo, ¿sí?, es la parte que observa la existencia. El me doy cuenta que existo, ¿no? Exacto, o el que sé que existo, ¿no? Entonces, si vamos a esa profundidad, el yoga se va logrando cada vez de una manera más profunda, ¿no? Entonces, y desde ahí, desde esa profundidad es donde salen las acciones que nos van a ayudar a mejorar la postura. Por ejemplo, si está muy tenso una parte del músculo, bueno, ¿qué tengo que hacer para que ya no esté tan tenso, ¿no? Por ejemplo, esto pasa cuando hacemos una postura que no podemos ir más abajo, y eso es lo que pasa, es que muchas veces tenemos los músculos como agarrotados, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de eso hasta que finalmente uno dice, ok, algo tengo que hacer para que se estire el músculo, ¿no? Y entonces, en ese caso viene, y aquí lo relaciono un poco con lo que dijo Patanjali de lo que es la abhyasa y vairagya, que es la práctica intensa y la entrega. Entonces, para poder, yo relaciono la práctica intensa con las acciones que nosotros realizamos en una postura. Y la entrega es la parte del cuerpo que se tiene que relajar para poder lograr la postura. Porque si no se relaja esa parte, tampoco vamos a lograr una postura, ¿no? Entonces, creo que ahí estarían esos dos aspectos de abhyasa y vairagya, y vamos haciendo que la práctica no sea solo física, sino que le vamos incorporando cada vez más conciencia a la práctica. Sí, ahí algo me parece muy interesante observando a los alumnos. Por ejemplo, tanto las personas, cuando hay una parte del cuerpo que es muy flexible o muy rígida, muy tensa, no hay sensibilidad, ¿no? Es interesante cómo cuando estamos como en ese lugar medio, podemos sentirlo, podemos estirarlo, podemos hacer, porque, bueno, lo que hablabas muchas veces de decir el desapego, el soltar, pero muchas veces ni siquiera podemos sentir que un músculo tenso. está tenso, Exacto. Apretado, ¿no? Ese ir desarrollando quizá cada vez más percepción de nosotros que nos va a ir llevando a cambiar nuestra práctica. Sí, también aquí podría hablar un poco también de lo que Patanjali dijo de las asanas, ¿no? Cuando uno logra el asana perfecta, ¿no? O sea, esa asana perfecta es cuando estamos como en un equilibrio en la postura, ¿no? Y ese equilibrio sería como el equilibrio entre lo que tienes que estirar, entre lo que tienes que contraer, y eso, el estirar y el contraer son como dos polos opuestos, ¿no? Son como una dualidad. Y entonces por eso también dice Patanjali que cuando uno logra el dominio del asana, también superamos las dualidades. Entonces es como eso, ¿no? Es como lograr ese equilibrio perfecto entre el soltar y el trabajar, ¿no? Es como lograr eso, es ir más allá de la dualidad. Sí, habla que el esfuerzo se torna en no esfuerzo, ¿no? Exacto. Donde digamos que la energía fluye y entonces ya no se necesita pues tanto esfuerzo para sostenerla, ¿no? Más bien casi que es atención, ¿no? Mantener la atención, pero ya pienso que antes de lograr eso a veces es casi como si nos peleáramos contra el cuerpo, ¿no? A veces hay cuando no entendemos una postura o que a veces vemos que el vecino está haciendo algo, entonces entra el ego, la comparación, yo lo quiero hacer, y es casi como un pleito con el cuerpo, ¿no? Cómo se percibe. Sí, y bueno, eso son cosas que también es bueno observarlas, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta que nosotros estamos en conflicto con nosotros mismos, ¿no? Y con nuestro cuerpo, con ciertas actitudes que tenemos, o porque nos comparamos con los demás, porque generalmente eso viene por la comparación, ¿no? Claro, sí. Entonces, es importante notar eso, ¿sí? Y llegar a la aceptación también, porque obviamente no todos los cuerpos son iguales.
hay personas que tienen ciertas limitaciones que no pueden hacer lo mismo que hacen otras, ¿no? Pero eso no significa que no puedan practicar yoga, ¿no? Y eso es algo que también tienen que entender todos los que practican yoga, ¿no? De que no importa que el asana no sea perfecta en un principio, ¿no? O sea, con la práctica va mejorando mucho. Y, por ejemplo, muchas personas se han dado cuenta de que sí, al principio sufrían, ¿no? Y porque nunca habían hecho nada, pero empiezan a practicar y en 2 o 3 semanas luego se sorprenden de que, ya puedo hacer tal cosa, ¿no? Sí. Y eso es algo que antes ni siquiera se lo hubieran imaginado, ¿no? Entonces, eso es algo, a mí me gusta mucho ver cuando mis alumnos me dicen eso, porque en realidad son ellos los que están viendo el beneficio de esa práctica, ¿no? Sí, y bueno, a mí también algo me parece muy interesante porque finalmente la manera en que practicamos es un reflejo más de cómo vivimos, ¿no? Es como hacemos todo, ¿no? Si nos estamos comparando, lo más probable es que, bueno, que en el día a día también nos estamos comparando. Creo que el poder reconocer también lo que estoy haciendo cuando estoy practicando me abre la puerta para decir, bueno, esta es como he desarrollado mi personalidad y qué quiero conservar y qué no quiero conservar, ¿no? Y qué es lo que realmente es importante para mí, qué es lo que me sirve para conservarlo y lo demás, pues ver si me puedo ir deshaciendo de eso, ¿no? Sí, es interesante cómo el yoga realmente nos hace, nos vuelve más consciente de cómo somos, ¿no? O sea, físicamente lo vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos las posturas, ¿sí? Que si me estoy juzgando, que si me estoy comparando con otros. Entonces, esas actitudes son las que tenemos que empezar a ver. Entonces, y aquí también podría relacionarlo con una de las preguntas que me dijiste, ¿cómo hacer un yoga más espiritual? O sea, pues es eso, ¿no? O sea, es darse cuenta cuáles son nuestras actitudes cuando estamos practicando yoga, porque esas actitudes obviamente muestran lo que somos en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que para eso, esa parte de la práctica es la más difícil, porque no siempre se acepta, ¿no? O sea, porque yo a veces puedo verme a mí mismo o a lo mejor veo a otra persona y veo que le sale la postura maravillosa, ¿no? Y entonces a mí me surge como la envidia, ¿no? Y decir, ¿por qué yo no puedo hacer eso, no? Y entonces a veces yo no acepto que pueda llegar a sentir eso, ¿no? Entonces el yoga es eso, primero aceptar que nosotros también podemos tener esos sentimientos y cómo ahora hago para superar ese sentimiento, ¿no? Entonces ese es un yoga más espiritual, ¿no? Y bueno, y así con todo, por ejemplo en la meditación, que también empezamos a ver cosas de nuestra mente que no nos gustan, ¿no? Y empezamos a juzgarnos, empezamos a castigarnos. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Porque finalmente, pues el hecho de juzgarnos o de castigarnos tiene que ver con las dualidades, ¿no? También, ¿no? Y es trabajar de una manera cada vez más amorosa con uno mismo, ¿sí? Y amorosa no quiere decir que sea una práctica donde nos permitamos de todo, no, sino más bien una práctica donde nos consideremos a nosotros mismos también seres valiosos, ¿sí? Que tenemos nuestros propios valores, que tenemos nuestras fortalezas, ¿sí? Y sí tenemos también nuestras debilidades, pero esas son las que tenemos que trabajar. Sí, hablando un poquito de ser amorosos con nosotros mismos, de repente cuando nos damos cuenta de repente de nuestro diálogo interno, y dices, bueno, si lo que yo estoy haciendo lo estuviera haciendo un amigo que quiero, no le hablaría así como me estoy hablando, ¿no? De repente es decir, a ver, si fuera un amigo o amiga que quiero y estuviera este problema o esta actitud, ¿le hablaría yo a ella así o a él, ¿no? Y un poquito empezar a decir, bueno, ¿por qué con las personas que quiero, aprecio, puedo hablarles de cierta manera y a mí puedo o no puedo hablarme de esa manera, ¿no? Para poder... Creo que quizá también el ser amoroso con uno mismo es algo también que necesitamos aprender, ¿no? Que está muy condicionado por la cultura en que nacimos y que a veces no nos favorece, y es también en el momento de la práctica, ya sea de asana, de meditación, poder ver esas actitudes que tenemos nosotros con nosotros mismos. Exacto. ¿No?
Sí, porque generalmente ese tipo de actitudes, o sea, en realidad no pertenecen a nosotros, porque cuando nacemos somos seres puros, ¿no? Entonces no nos juzgamos ni hacemos nada, ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces todo eso lo vamos adquiriendo a medida que crecemos, ¿sí? Entonces generalmente cuando nos estamos juzgando a nosotros mismos, en realidad no somos nosotros, sino lo que hemos aprendido de nuestra familia, de los amigos, del mundo en general, ¿no? O sea, cómo nos trataron de alguna manera, y así es como nosotros también nos tratamos, ¿no? Entonces es como empezar a limpiarse de eso, ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido, ¿qué les recomendarías tú a los maestros, profesores de yoga, cómo tratar a los alumnos? Bueno, o sea, ¿qué les dirías a tus alumnos? Sí. Pues sí, esto es interesante porque, por ejemplo, he recibido por ahí comentarios de personas, ¿no? que dicen, es que tal maestro así como que trata mal a los alumnos y es demasiado duro, ¿no? Y bueno, a lo mejor el maestro también está pasando por sus propios procesos, ¿no? Y a lo mejor aprendió a ser duro de esa manera. Ahora, que uno sea un maestro duro no significa que sea necesariamente malo, ¿no? Porque a veces uno tiene que tener cierta dureza, ¿no? Por ejemplo, si alguien está haciendo una postura, y a mí me ha pasado, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros aquí en Iyengar nos colgamos de cabeza en las cuerdas. Entonces, me pasó alguna vez que uno, a pesar de que le explica bien a los alumnos cómo es hacer la postura, alguien estaba haciéndola mal, pero si seguía de esa manera, cuando se fuera hacia atrás, se iba a caer al piso de cabeza, ¿no? Entonces, pues lo primero que yo hice fue como gritarle y decirle, no, es que estás haciendo esto mal, ¿no? Pero en realidad fue porque si lo hacía así, se iba a quebrar la cabeza en el piso, ¿no? Entonces, a veces uno es duro, pero en realidad es porque en el momento lo requiere, ¿no? Pero uno siempre tiene que actuar como maestro con paciencia, ¿no? Tener paciencia, porque en realidad las otras personas a veces o sea, no tienen contacto con este mundo del yoga, probablemente no sepan cómo hacer, o por ejemplo nosotros que hacemos en el Yoga Iyengar, que utilizamos tantos soportes, muchos no saben cómo doblar las cobijas, ¿no? Y eso a veces a uno lo desespera porque dice, ¿cómo no vas a saber? Pero en realidad es porque uno ya está acostumbrado a hacerlo, pero ellos no, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, ¿no? Eso es algo como maestro también tenemos nuestros propios retos, ¿no? O sea, ser paciente con los alumnos, ser compasivo con los alumnos, pero no necesariamente ser compasivo sea siempre tratarlos así como que sí, hace esto, así como si fuera un niño, no. A veces también hay que actuar de una manera más dura, ¿no? Bueno, simplemente como adultos, ¿no? También. Sí, así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros como occidentales, y más en esta época, evitamos o no nos gusta que nos hablen o que nos griten fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno va a India, pues allá sí gritan mucho y los hindúes lo aceptan muy bien, ¿no? O sea, porque ellos tienen una cultura diferente, ¿no? Y no estoy diciendo con esto que los apoyen, ¿no? Yo creo que tampoco los gritos sirven de mucho, ¿sí? O sea, si uno grita siempre, no es bueno, ¿sí? Pero, bueno, hasta te puedes acostumbrar a que te griten finalmente y el grito deja de ser eficiente. Sí, también puede ser, ¿no? Entonces yo creo que ahí como maestros nosotros tenemos que tener ser compasivos, ¿sí? Paciente con los alumnos, ¿sí? Y tampoco creer que nosotros estamos en un nivel tan alto, ¿no? O sea, siempre mantenernos humildes, ¿no? Porque esa es una de las características que debe tener un maestro. O sea, ante todo también debe mantener la humildad, ¿no? Porque debe entender de que todos hemos pasado por ese proceso. Sí, finalmente a veces a mí me gusta pensar que lo único que hay de diferencia entre el alumno y el maestro es que dice, yo empecé a practicar antes. Sí, así es. O sea, si ellos hubieran empezado a practicar antes, probablemente yo sería la alumna. Exacto. Es todo. Pero, por ejemplo, uno como maestro que sigue aprendiendo cosas y
y se da cuenta de que en realidad hay tanto por saber de pues, que no sabemos nada, ¿no? O sea, que lo poquito que sabemos, a veces a algunas personas les puede hacer crecer el ego muy grande, ¿no? Pero en realidad no sabemos mucho, ¿no? Apenas podemos saber quizás un poquito más que otros, ¿no? Pero por eso siempre hay que mantener ese sentido de humildad, ¿no? Sí. Como maestro. Y a un alumno o a una persona que empieza a practicar yoga, ¿qué consejo le darías de cómo empezar a aproximarse a su práctica? Ok, primero como maestro es entender que es una persona principiante y poner las posturas que sean adecuadas para ellos, ¿no? Pero para los principiantes es trabajar, o la persona que va a empezar la clase, ¿no? Es trabajar de una manera en que no se lesione, ¿sí? Tratar de entender lo mejor que pueda las instrucciones que le da el maestro, porque pues las instrucciones sí nos ayudan a protegernos y a no lastimarnos también, ¿no? Entonces, bueno, y esto se lo he dicho varias veces a mis alumnos, ¿no? Que un principiante, así como todos los alumnos, deben aprender a escuchar. Sí. Sí, o sea, eso es lo principal, aprender a escuchar y aprender a ver qué es lo que está haciendo el maestro, ¿no? Y de esa manera va a poder avanzar mucho más rápido, ¿no? Y también tener paciencia consigo mismo, ¿no? O sea, se va a enfrentar con muchos obstáculos y uno de esos, por ejemplo, es que las personas cuando empiezan a practicar yoga muchas veces tienen como dolor en el cuerpo, se empiezan a hacer las posturas y que me duele aquí, me estira mucho aquí, y mucha gente se desilusiona y ya no vuelve a la clase. Entonces, tener paciencia, ¿sí? Y si continúan, al poco tiempo que estén, van a notar los cambios, ¿no? Porque yo lo he visto con mis alumnos y luego se sorprenden mucho. Mira, no me podía sentar de esta manera y ahora sí me puedo sentar, ¿no? Puede ser 2, 3 semanas, ¿no? Sí. Pero mucha gente llega a la primera clase y la segunda y no, me estiró demasiado ahí y ya no regresa, ¿no? O sea, es continuar. O sea, eso es algo natural que nos pasa, que vamos a tener que enfrentarnos a ese dolor y seguir, ¿no? Y que al poco tiempo vamos a notar algunos cambios. Sí, y bueno, quizá también ahí es importante también para el maestro, pues alimentar el entusiasmo de los alumnos, ¿no? Porque cuando todos, ya sea al nivel más básico o nivel avanzado, de repente lograr hacer posturas más avanzadas también tiene un valor, ¿sí? Que nos da un entusiasmo, también nos ayuda a nuestra salud, porque finalmente hacer posturas más avanzadas, eso quiere decir que nos estamos fortaleciendo, que estamos ampliando nuestros rangos de movimiento, o sea, que digamos que vamos invirtiendo en salud como si tuviéramos una cuenta en el banco. También creo que hacemos nuestra mente más fuerte, de que estamos probando y probando y probando, sí, como un niño chiquito que empieza a caminar. No sé si nos quisieras decir también algo del valor de perseverar, de hacer posturas más retadoras. Sí, el reto es muy importante porque nos mantiene como, pues eso es algo natural de la mente, ¿no? Uno siempre quiere como algo más, ¿no? Ese reto, ¿no? Y decir, ok, hoy lo hice y lo logré, ¿no? A lo mejor la primera vez no lo pude hacer muy bien, pero luego sale, ¿no? Y sí es importante tratar de que los alumnos vayan cada vez más profundo, porque las posturas más digamos, las más avanzadas también en muchos casos tienen un efecto más profundo en el cuerpo, ¿no? Sí, a veces también llegan alumnos que tienen, o sea, de forma natural, pues flexibilidad, son fuertes, y de repente lo que para un alumno, para la mayoría de los alumnos puede ser un reto, para otro puede no ser, ¿no? Y entonces, o sea, ¿qué haces con ese alumno, no? Si lo dejas haciendo, digamos, lo que hacen, o sea, posturas muy simples, pues puede llegar, ya no es un reto para esa persona, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, lo que hago en mis clases, si tengo unos alumnos que son un poco más avanzados y otros menos avanzados, y voy a poner una postura un poco más difícil, que algunos pueden hacer mejor,
y veo que hay personas que no lo pueden hacer, pero entonces no lo puedo dejar en una postura tan básica, sino que busco una postura que se acerque un poco más a la que quiero enseñar, ¿no? Sí. Creo que de alguna manera también el señor Iyengar, cuando dividió los niveles de certificación, también decía que era como la naturaleza de la mente siempre estaba buscando retos, ¿no? Entonces decía, era como, no sé, si una ensalada le pones el aderezo y le pones una cosa y otra cosa, siempre creo que es importante mantener el entusiasmo a largo plazo, ¿no? Que lo cual también es difícil, pero por otro lado, pues como las capacidades del cuerpo son infinitas, también tenemos esa oportunidad de, las posturas no son iguales todos los días, porque todos los días estamos diferentes, pero también conforme vamos avanzando en nuestra práctica, o más bien modificando nuestra práctica, cambiando de posturas, podemos ir también encontrando, seguir retando nuestra mente, seguir retando nuestras capacidades, nuestras creencias, ¿no? Porque decir, no, esa postura, pues no hay manera que la haga, ¿no? Y un día ya la estás haciendo. Sí, ¿no? sí. Entonces... Sí, yo, por ejemplo, también en las clases, por ejemplo, si tengo niveles de un cierto nivel, alumnos de un cierto nivel, perdón, a veces les pongo una postura que es de un nivel un poco superior, ¿no? De manera que se puedan retar un poco más. Y bueno, a lo mejor al principio no les sale muy bien, pero la siguiente vez que lo practican dicen, mira, la vez pasada estaba así y ahora mira cómo estoy haciendo la postura, ¿no? Sí. Entonces eso es algo muy importante para los alumnos, mantener ese entusiasmo por la práctica, ¿no? Sí. Entonces es importante dentro de la práctica del yoga, mantener ese entusiasmo, ¿no? Mantener ese fuego por practicar. Sí. ¿no? Y bueno, cambiando un poquito del tema del fuego, por ejemplo, ¿cuál sería el valor de las posturas restaurativas, de permanecer en las posturas? ¿Sí? Porque también, por otro lado, están los alumnos que pueden hacer esas posturas más difíciles, digamos, me gusta llamarles complejas, en realidad. De repente hacer estas posturas restaurativas que hay que quedarse 10 minutos sin hacer. Y entonces algunos dicen, yo hacer todo lo que quieras, pero no hacer, no, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor del no hacer también en las posturas de yoga? Sí, esto se ve mucho. Sí, se ve mucho que hay personas de que las clases restaurativas le aburren, ¿no? Pero generalmente eso es porque no pueden calmar su mente, ¿no? Entonces las personas que son muy activas como que disfrazan toda esa actividad mental, ¿no? Entonces se calman porque el cuerpo de alguna manera los ayuda a calmarse. Pero el problema es que cuando se sientan y se acuestan en una postura restaurativa, la mente sigue dando vueltas, ¿no? Entonces creo que la importancia de las posturas restaurativas es para que las personas también aprendan de que no todo es actividad, sino que también tiene que haber descanso, ¿no? Y estas personas, en realidad esas personas que les cuesta mucho trabajo hacer estas posturas restaurativas, deberían hacer estas secuencias restaurativas. Sí. No es que siempre la vayan a hacer, pero por lo menos ponerles, no sé, 2 veces al mes o 3 por lo menos, una clase restaurativa, para que también entiendan de que la mente no siempre tiene que estar en actividad. Sí, ¿no? Y creo que de alguna manera es más obvio, cuando no estamos en actividad, es más obvio como la actividad de la mente, ¿no? Ya sea nuestra ansiedad, nuestra inquietud se vuelve, se vuelve más fuerte, ¿no? Entonces, quizá también por eso decimos, Esta no me gusta. Prefiero distraerme con algo más, ¿sí? Porque esta me obliga a ver mis ansiedades, mis britis. Exacto, ¿sí? Me obliga. Y yo creo que ahí en ese caso es poco a poco enseñarle al alumno de que, por eso digo, por lo menos ponerles de vez en cuando una clase restaurativa para que ellos empiecen a enfrentarse a eso, ¿no? A verse a sí mismos en la calma. ¿sí? Sí, y creo que aunque también... sea incómodo. Sí, el yoga no es cómodo. No. También es interesante cómo, por ejemplo, las personas con mucho fuego, que nos gusta la actividad, de repente pues somos atraídas a estilos de yoga mucho más fuertes, más físicos, más activos, donde hay que moverse.
y que por el contrario lo que más necesitamos es no hacer. ¿Sí? Exacto. Y al revés, las personas que están muy a gusto, a lo mejor sin mucho esfuerzo, les complace la tranquilidad y la actividad, más bien esa les cuesta trabajo, pues se sienten atraídas a estilos de yoga más tranquilos, o van a darle preferencia a una práctica poco intensa cuando lo que necesitan es la intensidad de la práctica para equilibrarnos, ¿no? Decía un maestro, conviertan el ja en ta y el ta en ja, ¿no? O sea, de esta palabra hatha yoga, de la energía del sol y la luna, ¿sí? De buscar lo que nos es lo lógico para nosotros, pues transformarlo, ¿no? Es en lo opuesto. Y ver lo que tendemos a tener aversión, pues ver si podemos darle la bienvenida, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, o también otro de los efectos que tiene la práctica restaurativa es que como utilizamos muchos soportes para mantenernos en la postura, podemos estar más tiempo, ¿no? Y ese estar más tiempo en una postura hace que los músculos se vuelvan más flexibles, porque si estamos, por ejemplo, en una postura estirando durante más de 2 minutos una parte del cuerpo, esa parte del cuerpo se va a volver más flexible, ¿no? Entonces, la práctica restaurativa nos ayuda también a ser más flexibles, porque la flexibilidad tiene que ver con la entrega, con la relajación, no con la actividad. Con la actividad no nos volvemos más flexibles, sino con la pasividad nos volvemos más flexibles. Regresamos a Vyasa y Vairagya, exacto, ¿no? ¿no? Finalmente. Y es como lograr ese equilibrio, ¿no? Entonces, la práctica restaurativa, yo, por ejemplo, que practico de vez en cuando la práctica restaurativa, me he dado cuenta de que en ciertas partes del cuerpo que no era tan flexible, he logrado más flexibilidad gracias a la práctica restaurativa, porque uno se mantiene más tiempo en la postura, ¿no? Entonces ayuda mucho a la flexibilidad también. Sí. Entonces eso es uno de los beneficios, digamos, de practicar las secuencias restaurativas. Sí, y bueno, creo que también cuando de repente aparece ansiedad en la práctica, quizá una de las mejores maneras para lidiar con eso es regresar a la respiración, ¿no? Un poquito para poder poco a poco ir sosteniendo esas posturas un poquito más y después podamos pasar al pranayama. Exacto. Sí, es que la práctica de la respiración en las posturas es básico, ¿no? Porque nos prepara precisamente para luego hacer nuestra práctica de pranayama o de ejercicios de respiración. Sí. Entonces, por ejemplo, en una práctica restaurativa, por ejemplo, cuando hacemos el puente o cuando hacemos posturas de mucha apertura del pecho, donde estamos bastante tiempo en esa postura, eso nos da mayor amplitud en la caja torácica y después, cuando empezamos el pranayama, es más fácil hacer la respiración, ¿no? Entonces, definitivamente la respiración o prestar atención a la respiración en las posturas nos va a ayudar de manera enorme para hacer luego pranayama. Okay. Y bueno, para concluir esta práctica, ¿nos podrías hablar un poquito acerca de Shavasana? Okay. Creo que sería otra postura muy diferente, ¿no? A la práctica de las demás, y como el señor Iyengar dice, es la más difícil de practicar y quizá también la más importante, ¿no? Sí, Shavasana, que digamos que también para mucha gente es como la postura que más les gusta, porque es quedarse sin hacer nada. Pero también hay mucha gente que le resulta muy difícil, ¿no? Que siempre se tiene que ir antes de Shavasana. Sí. O por ejemplo, me toca ver, yo tengo alumnas que jamás los he visto haciendo Shavasana. Porque siempre se acuestan y están mirando, ¿no? Con los ojos abiertos para todos lados, o moviendo los dedos de las manos, o moviendo los dedos de los pies. Pero nunca se pueden quedar quietos, ¿no? Y en realidad Shavasana viene de Shava, en sánscrito significa cadáver, ¿no? O sea que sería como quedarse en la postura como un cadáver, solo respirando, ¿no? Pero eso es muy difícil para mucha gente, ¿no? Y ahí radica la importancia de la postura, el hecho de relajarnos completamente, ¿sí? Para que nuestro sistema nervioso se relaje profundamente, ¿no? Porque si siempre está de hecho,
ni siquiera se relaja tanto en el sueño, ¿no? Si podemos hacer un muy buen Shavasana, podemos lograr un descanso muy profundo, ¿no? Sí, de hecho es la única manera que hay, digamos, de recuperar sueño, ¿no? Cuando no dormimos bien. Sí, entonces esa es una de las posturas más importantes y de hecho sí es una de las más difíciles porque, y sobre todo en nuestra época que tenemos tantas cosas en la cabeza y siempre estamos pensando lo que tenemos que hacer después, ¿no? Porque a lo mejor estamos en el Shavasana, pero estamos pensando, bueno, ahorita voy a salir y que el tráfico y que tengo que ir a hacer esto otro, entonces siempre nuestra cabeza siempre está en el futuro, ¿no? Y el Shavasana es como estar ahí, en el presente, sí. ¿no? Nos hablaste un poquito de lo que no es Shavasana, ¿no? Háblanos de lo que sí es Shavasana. Bueno, Shavasana es la postura de relajación profunda, ¿no? De estar completamente en la no actividad, ¿sí? Porque así como existe la actividad, está también la no actividad. Pero la no actividad es como un estado de alguna manera consciente, porque en el Shavasana tenemos que estar conscientes de esa no actividad del cuerpo y de alguna manera, aunque es difícil decir que no haya actividad en la mente, pero por lo menos de la disminución de la actividad en la mente, ¿no? Es estar ahí en el presente. Que sería un poquito esta definición de yoga, ¿sí? De la cesación de los vrittis. De las fluctuaciones mentales. Sí. Entonces, el Shavasana es eso, es estar en el momento presente, porque finalmente es como es la conciencia, ¿no? La conciencia no realiza ninguna actividad. Sí, la conciencia simplemente observa, ¿no? Lo que está en actividad es la mente, lo que está en actividad es el cuerpo. Cuando dormimos, el cuerpo queda relativamente con poca actividad, la mente sigue su actividad en los sueños y la mente descansa en el sueño profundo, ¿sí? Y en el Shavasana la idea es que estemos con el cuerpo completamente inactivo y tratando de que la mente esté en un estado de calma, ¿no? Sí. Y solamente con la conciencia ahí, ¿no? Observando. Sí. Eso es Shavasana, ¿no? Sí, bueno, yo en ese sentido quiero invitar a todos que practiquen Shavasana porque creo que sobre todo en nuestra vida moderna, pienso que hay muchas personas que nunca han hecho Shavasana, ¿no? Que se requiere de práctica también, ¿no? Porque no hacemos Shavasana la primera vez que practicamos. Digo, no necesariamente tiene que ser yoga lo que practiquemos, asana. Digo, si hay otras prácticas que nos pueden conducir a un estado de relajación profunda, pero creo que este estado de relajación profunda tan particular como Shavasana, pues sí es algo que creo que todos debemos de experimentar de manera regular. ¿Cuáles son los beneficios de Shavasana, de practicar, de experimentar este estado de manera regular? Bueno, por un lado, esa relajación profunda de los músculos ayuda a que los músculos también se regeneren, también trabaja a nivel profundo en los órganos y sobre todo la parte de Shavasana que trabaja mucho es nuestras emociones y nuestra mente, ¿no? Eso que nos ayuda a dar la calma, ¿sí? Pero para eso tenemos que lograr ese estado también de entrega, ¿no? De soltar, de dejarnos ahí. Sí, ok, al rato tenemos que hacer cosas, pero aquí estamos, ¿no? En este momento es disfrutar de esto, ¿no? De estar aquí en el momento presente, ¿no? Sí. No estar volando por todos lados. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos importantes de Shavasana, ¿no? Sí. De estar en este momento, nada más, ¿no? Nada más importa en este momento. Si fuéramos un cadáver, ya no importaría nada más. Así es la postura del cadáver, ¿no? Sí, sí, y creo que como todo es una práctica y mientras más lo practiquemos, más rápido podemos entrar en este estado. Sí, Shavasana de hecho, es la práctica del yoga, no es práctica de asanas sin Shavasana. O sea, Shavasana uno puede hacer muchas posturas en la clase, pero la que siempre tiene que estar presente es Shavasana, ¿no? Las demás van y vienen, pero Shavasana siempre está, ¿no? Así es. Pues con esta frase me gustaría terminar. Te agradezco mucho, Luis. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por compartir todo tu conocimiento y tu experiencia. Lo poquito. Pero es el compartirnos libremente y abiertamente. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yantari. Gracias.
Si te fue útil la información, te invitamos a que te suscribas a Saludablemente Desadaptada en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Si te interesa profundizar más, únete a cualquiera de nuestros cursos y síguenos en redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por tu interés en el yoga y el bienestar.